Sí, doctora. Ok, buenos días. El tema que vamos a hablar el día de hoy es enfermedades autoinmunes de la piel. Y bueno, puse este dibujito para recordar que las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que nuestro sistema inmunológico desconoce nuestras propias células y por ende las ataca y provoca enfermedades. Entonces, vamos a hablar sobre aquellas enfermedades autoinmunes que nos estarán provocando lesiones en la piel. Y bueno, vamos a empezar. Realmente son muchas enfermedades autoinmunes que nos lesionan la piel. Sin embargo, pues no voy a hablar de todas porque incluso algunas ya las hemos visto en clases anteriores. Entonces, solo voy a hablarles sobre las que venían en nuestro temario, que es lupus eritematoso cutáneo, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis y esclerodermia. Y bueno, empezamos con la primera, que es el lupus eritematoso cutáneo. Si ustedes se dieron cuenta, pues son dos tipos de lupus, el lupus eritematoso cutáneo y el sistémico. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es como tal solamente el lupus eritematoso. El lupus eritematoso viene del latín lupus, que significa lobo, porque quien empezó a describirlo, le recordaba la cara de los lobos, las lesiones eritematosas de los pacientes. Supongo que por las manchitas que tienen los lobos, que como que la tienen en la nariz y en las, no sé cómo se digan los lobos, pero en las mejillas y en la frente. Es característico del lupus eritematoso. Entonces, lupus eritematoso del término lobo y eritematoso, pues precisamente porque vamos a encontrar lesiones eritematosas. Y el lupus eritematoso, ahí sí me escuchó. Sí, Lili. Escucho. Ok, me pareció que el internet no estaba bien. Bueno, entonces el lupus eritematoso es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conjuntivo. Y esta inflamación del tejido conjuntivo puede solamente afectarnos a la piel o puede afectarnos a muchos órganos y tener un carácter multisistémico. Por eso tenemos dos tipos de lupus, el eritematoso cutáneo y el eritematoso sistémico. Empezando con el lupus eritematoso cutáneo, ahora sí, pues este es el conjunto de lesiones cutáneas específicas de lupus. Y este lupus cutáneo puede estar en un contexto de lupus sistémico o no. Vamos a hablar sobre su epidemiología, pero de manera general como lupus eritematoso, tanto sistémico como cutáneo. Y realmente el lupus eritematoso es una de las enfermedades autoinmunes más comunes a nivel mundial, pero tenemos como más predilección hacia las personas de raza negra. Tenemos, por ejemplo, que en los europeos encontramos 40 casos de cada 100,000 habitantes y por el contrario, las personas de raza negra encontramos 200 casos de cada 100,000 habitantes. Entonces, realmente es muchísimo más frecuente en personas de raza negra. Hablando un poquito de México, encontramos 20 casos por cada 100,000 habitantes. Como en todas las enfermedades autoinmunes, la proporción hombre-mujer es mucho mayor frecuente en mujeres, teniendo una proporción de 1 a 9. Y todavía esto aumenta conforme aumenta la edad. Entonces, mientras más años tenga las personas, es mucho más frecuente encontrar mujeres. Y en cuanto a la edad, el pico de incidencia es entre los 16 y 55 años. Sin embargo, no es raro encontrar pacientes menores de 16 años. No es tan frecuente, pero tampoco es raro. Entonces, también como pediatras tienen que conocer este tipo de patología. Y ya mayores de 55 años sí es un poco más raro encontrar pacientes. Ahora, el lupus eritematoso
es una de las enfermedades de mayor variedad de presentaciones. Como ya les había comentado al principio, pues tenemos el lupus eritematoso que nos va a afectar a la piel únicamente o que nos puede afectar a múltiples órganos. Sin embargo, como ya les había mencionado, dentro del lupus cutáneo, también este lupus cutáneo puede entrar dentro del lupus sistémico. Y bueno, esta tablita es para que tengamos en cuenta que del lupus cutáneo vamos a tener 3 tipos, 6 manifestaciones clínicas: un lupus cutáneo agudo, un lupus cutáneo subagudo y un lupus cutáneo crónico. Y dentro de cada uno de estos vamos a encontrar lesiones específicas. Obviamente, además de las lesiones específicas de cada uno de estos, también van a estar asociados a lesiones inespecíficas que no como tal me van a decir que es lupus, pero que están asociadas. Esto ya lo vamos a ver un poco más a detalle en el cuadro clínico. En cuanto a su etiología, como cualquier enfermedad autoinmune, vamos a tener una predisposición genética que junto con factores ambientales me van a alterar la respuesta inmunológica, y esa respuesta inmunológica alterada, descontrolada, es la que me va a lesionar a mis células y por ende me va a provocar la enfermedad. En este caso del lupus eritematoso, en cuanto a predisposición genética, pues vamos a tener que es muy frecuente encontrar alteraciones en el cromosoma 6, ya que en este se encuentran los genes del HLA, que son pues los que regulan la respuesta inmunológica. Entonces, si tenemos alteraciones en estos genes, pues por ende me provoca una enfermedad autoinmune. Pero también se han encontrado alteraciones en el gen BCL2 que provocan una apoptosis defectuosa de las células. Esto es importante porque ya lo vamos a ver en la fisiopatología, porque es importante tener una apoptosis defectuosa y una respuesta inmunológica también defectuosa. Sin embargo, pues aunque se ha visto mucha, no sé cómo, se me fue la palabra. Bueno, se han visto con mucha frecuencia estas alteraciones, no es como 100% que me vayan a provocar lupus eritematoso, ya que se han realizado estudios donde, por ejemplo, gemelos univitelinos, es decir, que tienen el mismo genoma, a pesar de que tengan el mismo genoma, no encontramos una prevalencia del 100%. Encontramos una prevalencia del 68%, que es demasiado alta, pero no es como lo único que me va a provocar el lupus. Entonces, por eso se habla de factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales encontramos la luz solar, la radiación ultravioleta principalmente. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, algunos fármacos, que dentro de los más estudiados es la hidralazina, pero también encontramos anticonvulsivos y procainamida, algunas hormonas como los estrógenos y la prolactina. Esto se ha visto, por ejemplo, que en hombres con síndrome de Klinefelter son más propensos, tienen 14 veces más de probabilidad de desarrollar lupus eritematoso. También algunos virus, como el virus de Epstein-Barr y el tabaco. Entonces, una predisposición genética más factores ambientales son los que me van a llevar a una respuesta inmunológica inadecuada. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Pues vamos a empezar con la fisiopatología. Entonces, tenemos nuestras células que son dañadas por la radiación ultravioleta. Y entonces, si recuerdan, para esto necesitábamos también una apoptosis defectuosa. Entonces, al tener un daño por la radiación ultravioleta de la luz solar, tenemos una apoptosis celular, y al tener esta apoptosis celular, vamos a liberar contenido intracelular. Y contenido intracelular, dentro de eso va el ADN. Y obviamente, cuando este contenido intracelular se libera, pues se tiene que degradar, eliminar. Y entonces llegan anticuerpos contra ese ADN, se forman complejos antígeno-anticuerpo, y estos complejos antígeno-anticuerpo
son los que me van a activar a las células dendríticas, que posteriormente me van a activar a los linfocitos T. Y estos linfocitos T pues van a posteriormente producir más anticuerpos contra este ADN, y ese aumento de complejos antígeno-anticuerpo se van a ir depositando, y es lo que me va a lesionar al tejido conjuntivo. Entonces, en pocas palabras, este lupus eritematoso sistémico es una hipersensibilidad de T, es decir, mediado por complejos inmunes. Y dentro de los anticuerpos que se producen, cuerpos contra el ADN. Aquí tenemos realmente muchos anticuerpos que se producen contra el ADN, pero de los más llamativos y los que más se han visto son los ANAs. Pasando al cuadro clínico, como les mencionaba al principio, vamos a tener 3 tipos: el cutáneo agudo, el cutáneo subagudo y el cutáneo crónico. En cuanto al cutáneo agudo, pues es como el que más hemos llegado a escuchar, ¿no? Que es un eritema bien delimitado, es rojo brillante y que tiene una distribución en alas de mariposa, es decir, que me va a afectar el puente de la nariz y las mejillas, pero me va a dejar libre los surcos nasolabiales. Entonces, esto es como el cuadro clínico que nosotros siempre hemos llegado a escuchar. También en este cuadro, en este cutáneo agudo, podemos encontrar pápulas bien delimitadas en el dorso de las manos. En cuanto al subagudo, en vamos a encontrar 2 tipos de lesiones. Las pápulas psoriasiformes, como lo vemos aquí, que son pápulas eritematosas, pero que tienen escamas y que muchas veces se llegan a confundir con psoriasis. Y tenemos también las placas anulares, las cuales son también de color rojo, pero tienen menor descamación. Y bueno, como vimos en el agudo, principalmente se da en la cara, ¿no? El agudo es en la cara, en el puente de la nariz y en las mejillas. En el subagudo es raro que se presente en la cara, más que nada se presenta en hombros, brazos, en las tórax y la espalda. Y ahora con el cutáneo crónico, en este caso son pápulas que se presentan en la cara. Estas sí se van a presentar en la cara y en la piel cabelluda. Y estas pápulas posteriormente van a evolucionar a placas, y algo muy característico de estas es que tienen una descamación adherente. Es difícil de retirar esa descamación, pero cuando la retiramos dejan como espinas en la superficie, y a esto se le conoce como el signo de tachuela. Y bueno, otra característica es que cuando se cicatrizan dejan una hiperpigmentación, como lo podemos ver en esta imagen. Y bueno, como se presentan principalmente en la cara y en la piel cabelluda, y por eso es que está relacionada con alopecia. Y bueno, ¿todo bien hasta aquí? ¿O voy muy rápido? Todo bien, Lili. Todo bien, sí, todo bien. Ok. Y bueno, ya por último tenemos la paniculitis lúpica, que este es un tipo de lupus crónico si encontramos nódulos inflamatorios firmes en el tejido subcutáneo. Y estos nódulos, cuando cicatrizan, provocan la atrofia del tejido subcutáneo y me dejan depresiones en la piel, como lo podemos ver en las imágenes. Pero es un tipo de cutáneo crónico. Tenemos cada una de las lesiones en el lupus cutáneo. El agudo, que se presenta principalmente en la cara, las alas de mariposa. El crónico, que es más que nada en brazos, hombros, tórax. Y el crónico, que son estas
estas lesiones adherentes, con escamas adherentes, que se le conoce como signo de la tachuela. En cuanto al diagnóstico, realmente es clínico, en realizar biopsias y estudios pues serológicos, pero no son como tal definitivos. Todo está basado en la clínica. Y el tratamiento, estas personas suelen ser muy sensibles a la luz solar, por ende siempre tienen que utilizar fotoprotectores, y ya para las lesiones utilizamos corticoides tópicos de potencia intermedia o alta. En caso de que estos corticoides tópicos funcionen, podemos utilizar lúdicos, que estos como tal, su mecanismo de acción no está muy bien estudiado, pero se ha visto que son antiinflamatorios e inmunoreguladores. Y dentro de estos encontramos la hidroxicloroquina. Y bueno, eso es todo en cuanto al lupus cutáneo. ¿Tienen alguna duda? ¿O repito algo? No, Lili, todo está bien. Todo bien. Ok. Y bueno, ya pasando ahora a la siguiente enfermedad, que es el lupus eritematoso sistémico. Y pues ya dijimos lo que es el lupus eritematoso, y este lupus eritematoso es el que nos va, además de afectar a la piel, nos va a afectar a diversos órganos. Y aquí está su definición: es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica grave, y en este caso la autoinmunidad está basada en los linfocitos B policlonales, y como ya sabemos, nos afectan al tejido conjuntivo y a los vasos sanguíneos en este caso. En cuanto a las lesiones que vamos a encontrar, pues bueno, encontramos las lesiones de la piel, y en este caso vamos a encontrar las lesiones que encontramos en el lupus cutáneo agudo, es decir, estas lesiones eritematosas rojo brillantes que me afectan el puente de la nariz y las mejillas. Pero también nos va a afectar a múltiples órganos, como por ejemplo la boca, la nariz, nos provocan úlceras, a los pulmones podemos encontrar pleuritis, neumonitis, en los riñones encontramos glomerulonefritis, en el corazón endocarditis, ateroesclerosis, anemia, hipertensión, artritis. Los pacientes suelen perder peso, tener fiebre de origen desconocido y cefaleas. Pero bueno, esto ya es más general. En cuanto al diagnóstico de este lupus sistémico, vamos a encontrar los criterios de la Asociación de Reumatología Americana, donde nos presentan 11 criterios, y nuestro paciente debe presentar al menos 4. Entonces, monitoreando a nuestro paciente, si en caso de que no presente los 4 criterios, estarlo monitoreando para ver si en algún momento llega a presentar los 4 criterios para nosotros determinar qué es lupus eritematoso sistémico. En cuanto al tratamiento, igual pues son las medidas generales. Decíamos que era usar fotoprotectores, igual tener reposo, evitar la exposición a la luz solar. En el caso de las mujeres, por ejemplo, veíamos que algo muy importante eran los estrógenos, entonces evitar como el consumo de estas hormonas. Y bueno, también realmente a cada una de las manifestaciones que el paciente tenga se les va a dar su tratamiento específico, pero podemos utilizar algunos inmunosupresores como la prednisona en ciertos casos. ¿En qué casos? Cuando el paciente presente afección del sistema nervioso central, afectación renal, o tenga crisis hemolíticas o trombocitopenia
neutropenia. En estos casos podemos utilizar prednisona. O en caso de que no funcione, podemos utilizar también algunos inmunodepresores concomitantes. Dentro de los más escuchados, o bueno, los que yo más vi en artículos, era el metotrexato. Y bueno, ya veíamos que también para las lesiones dérmicas son los corticoides tópicos o los antipalúdicos. Y bueno, ya en general, pues tenemos 4 tipos de lupus. Es el eritematoso sistémico, que ya mencionamos, y el cutáneo. Pero también podemos encontrar el lupus neonatal, que es aquel donde la madre embarazada tiene lupus y esos anticuerpos que ella tiene, pues afectan también al bebé. O los medicamentos, y estos, al retirar el medicamento, se retira el lupus. Son los 4 tipos de lupus que podemos ver. Y bueno, eso es todo en cuanto al lupus eritematoso. ¿Tienen alguna duda? No, Lili. Ok. Gracias. Bueno, entonces ya pasamos a la tercera enfermedad, que es la dermatomiositis. Y bueno, esta dermatomiositis es una enfermedad inflamatoria que nos va a afectar, como su nombre lo dice, tanto a la piel como al músculo. De hecho, forma parte del grupo de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Nada más como dato, dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas tenemos 4, que es la dermatomiositis, la polimiositis, la miopatía por cuerpos de inclusión y la miopatía necrotizante autoinmune. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la dermatomiositis, que forma parte del grupo de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Empezando con su epidemiología, es una enfermedad realmente muy rara, es muy poco frecuente. Encontramos que a nivel mundial solo hay de 1 a 6 casos por cada millón de habitantes. Y como decíamos, en todas las enfermedades autoinmunes es mucho mayor en mujeres que en hombres. Y en este caso de la dermatomiositis vamos a encontrar 2 picos de incidencia en cuanto a la edad, que es en niños y en adultos. En niños de 5 a 15 años y en adultos de 45 a 65 años. Pero es importante recordar esto porque usualmente en los niños es un trastorno aislado benigno y en los adultos muchas veces está relacionado con cáncer. En cuanto a su etiopatogenia, vamos a encontrar una predisposición genética y factores ambientales, otra vez. Y dentro de la predisposición genética encontramos principalmente alteraciones de los genes del HLA, como ya habíamos visto. Y aquí en factores ambientales, lo más frecuente es que sea por virus, como el Coxsackie o el picornavirus, pero también lo puede provocar vacunas contra la tuberculosis o algunas infecciones como Streptococcus beta hemolítico, el ejercicio físico extenuante y de nuevo el tabaco. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Pues bueno, esa predisposición genética más los factores ambientales provocan que se activen las células T autorreactivas y produzcan autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos son los que me van a lesionar al músculo. Van a provocar una alteración en la homeostasis de las proteínas, van a provocar mayor producción de citoquinas y quimiosinas y por ende una apoptosis y necrosis del músculo que me lleva a una debilidad muscular. En palabras generales, esta dermatomiositis está regulada por un infiltrado inflamatorio de linfocitos T CD4 en el perimicio y también, de nuevo, por formación de inmunocomplejos.
Pasando al cuadro clínico, aquí tenemos lesiones cutáneas y lesiones musculares. Vamos a ver las lesiones cutáneas. Estas usualmente aparecen antes de ver un compromiso muscular y van a empeorar tras la exposición al sol. Dentro de las lesiones cutáneas patognomónicas que podemos encontrar en la dermatomiositis es esta, que es el exantema en heliotropo. ¿Qué es el exantema en heliotropo? Es decir, que tienen como una coloración rojo-violácea y se encuentra principalmente en la zona periorbicular. También está relacionado con ligero edema. Aquí podemos ver como mejor esa coloración rojo-violácea. También encontramos el signo en V, que es el exantema, pero en la región V del tórax, y el signo de Chal, que es ese exantema, pero en la región superior de la espalda. Otro signo patognomónico es el signo de Gottron, que son pápulas violáceas con descamación, pero que aparecen en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Y ya por último, el signo de las manos de mecánico. En este caso, tenemos una hiperkeratosis, no sé si lo puedan observar, pero hay una hiperkeratosis que le da esa coloración grisácea a las manos y parece como que si estuvieran sucias las manos, por eso se llama signo de las manos de mecánico. Y está relacionada, también pueden estar relacionadas con telangiectasias periunguiales y eritema periunguial. En cuanto a las lesiones musculares, como ya dijimos, es debilidad muscular. Esta debilidad muscular tiene que ser proximal, es decir, que puede aparecer en la cintura escapular o en la cintura pélvica. Usualmente, cuando hay debilidad de la cintura escapular, los pacientes les cuesta trabajo peinarse o levantar los brazos, y cuando hay una debilidad de la cintura pélvica, les cuesta trabajo levantarse. Esta debilidad muscular proximal es simétrica, o sea, va a aparecer de los dos lados y puede afectar también a los pies, provocando una cabeza caída, disfonía y disfagia. Algo muy importante es que esta dermatomiositis no va a afectar a los músculos oculares y los reflejos tendinosos profundos van a estar normales. Además de la debilidad, también vamos a encontrar dolor a la palpación e edema indurado. Entonces, en general, la dermatomiositis tenemos afecciones cutáneas y afecciones musculares. Sin embargo, también podemos encontrar una dermatomiositis sin miopatía o incluso una polimiositis sin afección cutánea. Entonces, no es como regla que se tenga que presentar los dos al mismo tiempo. En el caso de la dermatomiositis juvenil, se va a caracterizar porque además de presentar lesiones en el músculo y en el cuello, vamos a encontrar otras afecciones que en el caso de los adultos no encontramos. Por ejemplo, las vasculitis, calcinosis, neumonitis intersticial, miocardiopatía y artritis. Y en el caso de dermatitis en adultos, ya les había mencionado, está relacionado con cáncer, como cáncer ovárico, carcinoma de la mama, carcinoma broncopulmonar o carcinoma del tubo digestivo. En cuanto al diagnóstico, de nuevo es clínico, pero podemos realizar igual estudios anatomopatológicos, donde vamos a ver ese infiltrado de células en el perimicio, pero prácticamente es clínico. Para esto vamos a utilizar los criterios de Bohan, que lo podemos recordar como las 5 Es, que es debilidad muscular, enzimas musculares elevadas. En el electromiocardiograma vamos a encontrar un patrón miopático. Vamos a encontrar evidencia en la biopsia, que ya les había mencionado, y erupción cutánea.
Nosotros decimos que es un diagnóstico definitivo cuando tenemos 4 puntos, probable cuando tenemos 3 puntos y posible cuando tenemos 2 puntos. Y esto es en cuanto al diagnóstico. Y ya por último, el tratamiento, espero me dé tiempo. En cuanto al tratamiento, vamos a ver si nuestro paciente está estable y si sí lo está, vamos a darle prednisona, 1 miligramo por kilogramo al día y se lo vamos a dar por 4 a 6 semanas y valoramos su respuesta al tratamiento. Si tuvo una buena respuesta y evaluamos su respuesta y si no, no funcionó, ya le agregamos fármacos de tercera línea, que ya aquí están en la tablita. Y eso es todo en cuanto a dermatomiositis. ¿Tienen alguna duda? Yo, Lili, una pregunta. ¿A cuántos puntos dijiste que se hacía el diagnóstico? A 4. A 4, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. No, perdón, no, eso es en lupus eritematoso. No, en cuanto al diagnóstico, encontramos el diagnóstico definitivo, probable y posible. Y aquí están los 5. Bueno, aquí están los valores.
Ah, ok, vale, gracias. Y bueno, ya pasando a esclerodermia. La esclerodermia es un trastorno multisistémico que se va a caracterizar por inflamación tanto de los vasos sanguíneos. Vamos a encontrar además lesiones escleróticas de la piel y diversos órganos. La esclerodermia también se le conoce como la enfermedad de la piel dura porque efectivamente la piel se les pone dura. Y bueno, otros sinónimos son esclerosis sistémica progresiva, esclerosis sistémica, etc. En cuanto a su epidemiología, es una enfermedad rara, pero sí la llegamos a encontrar y varía en cuanto a las zonas. Por ejemplo, en Japón y en Europa del Norte encontramos menos de 150 casos por cada millón de habitantes, pero en Norteamérica o en el sur de Europa o en Australia encontramos de 300 a 500 casos por cada millón. Y obviamente, otra vez, es más frecuente en mujeres en una relación 1 a 4. Y la edad de presentación usualmente es entre 20 a 50 años, pero la mayor incidencia, o bueno, donde más se diagnostican es en personas de 40 a 50 años y es muy raro en niños. En cuanto a su etiopatogenia, de nuevo, una predisposición genética más factores ambientales. Aquí se ha visto que sí tiene una predisposición genética y es muy importante, pero no se hereda. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y los factores ambientales que llegan a predisponer al desarrollo de esta esclerodermia es la exposición a sílice, solventes, radiación e implantes mamarios. Aquí vamos a tener 3 mecanismos por los cuales se desarrolla la enfermedad. Uno es la vasculopatía de pequeños vasos. 2 es, pues, efectivamente esa desregulación de la respuesta inmunológica. Y 3 es una fibrosis extensa de la dermis reticular. Y esto es lo que nos va a provocar el endurecimiento de la piel. ¿Qué va a pasar aquí? Pues ya veíamos que la predisposición genética más mis estímulos ambientales, aquí lo que van a provocar es que me van a lesionar al endotelio vascular. Y entonces, al lesionarme este endotelio, se van a expresar en mayor cantidad moléculas de adhesión y endotelinas y quimiosinas. Estas endotelinas y quimiosinas son las que me van a atraer a linfocitos T y a los macrófagos, que van a activar a los fibroblastos para que proliferen en mayor cantidad y produzcan colágeno. Y ese aumento en la producción de colágeno se va a ir depositando en la dermis reticular y me provoca la fibrosis de la piel. Entonces, aquí tenemos los 3 mecanismos: el daño vascular, la autoinmunidad y la fibrosis. Vamos a clasificar a esta esclerodermia en cuanto a sus manifestaciones clínicas como limitada o difusa. La limitada es aquella en donde solo se afecta la piel de las manos, pies y antebrazos. A esto se le conoce como acroesclerosis. Y en la difusa encontramos una afectación, como su nombre lo dice, difusa, es decir, no solo me va a afectar las extremidades, sino también me puede afectar el tronco y la cara. En cuanto a la limitada, esta tiene una evolución lenta y muchas veces no se llegan a dar cuenta los pacientes hasta después de muchos años. Y en el caso de la difusa es mucho más grave y agresiva y evoluciona más rápido. La limitada está relacionada con el síndrome de Crest.
¿Qué es el síndrome de Krebs? Es el síndrome que tiene calcinosis cutánea, fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia y telangiectasia. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener 3 fases: la fase edematosa, la fase indurativa y la fase atrófica. En la fase edematosa, pues está caracterizado por edema. Este edema es indoloro y no depresible. Los pacientes llegan a tener sensación de los dedos gordos, de tener dedos gordos en las mañanas y en las noches, y incluso pues esa inflamación se puede notar, teniendo así dedos con aspecto de salchicha, como lo podemos ver en la imagen. Esta inflamación también puede afectarnos a las manos, a los antebrazos, piernas y pies. Y bueno, este edema se va a deber al depósito de tejido conectivo, disminución del drenaje linfático y el daño microvascular con extravasación que me estará provocando este edema. Posteriormente, muchos meses después o años incluso, pasamos a la fase indurativa. En este caso, el edema ahora es sustituido por un engrosamiento cutáneo. Si es una esclerodermia difusa, pasamos a la fase indurativa en meses, pero si es localizada, incluso hasta 15 a 20 años podemos tardar en pasar a la fase indurativa. Aquí presentan los pacientes prurito intenso y la piel va a ser brillante, tensa y adherida a los planos profundos. Y los pliegues de las articulaciones desaparecen. Aquí lo podemos ver en esta imagen, cómo la piel se ve brillante y tensa. Y los pliegues ya se borraron, y entonces al eliminarse estos pliegues de las articulaciones se ve comprometido el movimiento. También podemos presentar hiperpigmentación, principalmente en los folículos pilosos, y alrededor hay una hipopigmentación, y a esto se le conoce como sal de pimienta. Signo de sal de pimienta. Y podemos encontrar cambios faciales como reducción del tamaño de la nariz, facies inexpresivas, pérdida de las líneas de expresión y microstomía asimétrica. Incluso también los pacientes les cuesta trabajo abrir la boca. Y posteriormente, ya después de varios años, pasamos a la fase atrófica. En este caso, la piel pareciera que ya está normal, se ve suave y delgada, o sea, se ve nada más, porque a la palpación va a seguir tensa y adherida. Y aquí podemos encontrar telangiectasias. Esta apariencia de la piel se debe a que la epidermis se destruye y entonces da como esa apariencia suave, pero en realidad sigue estando ahí la lesión, la fibrosis. Esto es en cuanto a las manifestaciones cutáneas, pero podemos encontrar otras manifestaciones a nivel sistémico, por ejemplo, microvasculares, como el fenómeno de Raynaud, donde cambia la coloración de la piel debido a una vasoconstricción por el frío o el estrés. Digestivas, aquí la más frecuente que se presenta es la disfunción esofágica, y entonces tienen gastritis o muchas cosas de esas. Dentro de las respiratorias, lo más frecuente es la enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar. Dentro de las cardiovasculares, arritmias, insuficiencia cardíaca o pericarditis. Y dentro de las musculares, debido a que empiezan a perder el movimiento, empiezan a tener atrofia de los músculos por desuso. En cuanto al diagnóstico, de nuevo es clínico, podemos hacer pruebas serológicas o biopsias, pero principalmente es la clínica. Y aquí utilizamos estos criterios, donde cada criterio va a tener una puntuación, y aquí la puntuación para nosotros diagnosticar esclerosis sistémica es tener una puntuación mayor o igual a 9. En cuanto al tratamiento, vamos a tener principalmente medidas generales, como no fumar, evitar el café, evitar la exposición al frío por la
porque pueden presentar el síndrome de Raynaud, evitar los simpático-miméticos y bueno, si el paciente tiene reflujo, elevar la cama y bueno, muchas cosas en cuanto a las, dependiendo de qué se queje el paciente. Y de igual forma, aquí lo más utilizado es el metrotexato y dependiendo de cada una de las manifestaciones ya generales que lleguemos a encontrar, pues se les va a dar de nuevo su tratamiento específico. Y eso es todo en cuanto a esclerodermia. ¿Tienen alguna duda? Y bueno, eso ya es toda mi presentación. Ok, muchachos, como vieron estas patologías, pues son patologías prácticamente que ustedes nada más van a observar o van a encontrar datos generales y lo van a referir. Estas son enfermedades que definitivamente no van a tratar, que sí deben de tener un conocimiento general y deben de saber qué medicamentos se llegan a manejar. Justamente lo que decía la doctora, hay medicamentos como el metotrexate, la acetoprina, se manejan incluso esteroides, muchas veces ni siquiera al metotrexate o a la acetoprina, que son los más comunes, tienen una buena respuesta a los pacientes. Entonces se usan los esteroides, ¿ok? Esto ténganlo en mente, sepan cómo se debe de diagnosticar para empezar a pedir el protocolo al paciente nada más, sepan como lo más común en cuestiones dermatológicas. En el caso de lupus, las alas en mariposa, y eso es pregunta de ENALM, es lo más común en lupus, y es lo más común que les van a preguntar en el ENALM, ¿ok? La dermatomiositis, creo que es de la que tiene más afección en piel. Regrésate, doctora, por favor, en las imágenes que pusiste. En la del cuadro clínico, por favor. Este exantema en heliotropo es pregunta de NARM también. Esto lo preguntan mucho y les gusta preguntarlo, ¿ok? Esos deditos, ¿cómo se ven como achatados? Eso es parte también muy característica. La piel se ve incluso hasta como brillosa, ¿sale? Entonces, hay que estarlo visualizando. Lo que la mente, ya saben, no conoce, los ojos no lo van a ver. ¿Ok? Entonces, esto es de conocimiento general. Tengan la mente siempre como una posibilidad, pero son de las enfermedades de las cuales vamos a pensar en última instancia, no de primer grado. ¿Ok? ¿Sale? ¿Dudas o preguntas que tengan de estas enfermedades? ¿Nada? Creo que no, doctora. No, doctora. Ok, muy bien. Entonces, por hoy la dejamos. Nos vemos el día de mañana también a las 7 de la mañana, por favor. Ok. Y que tengan buen día, muchachos. Gracias, doctora. Hasta mañana. Igualmente.